Vamos a la palabra del Señor en este momento y creo que estamos, si usted va al canal de YouTube, en el canal de YouTube usted se va a dar cuenta cuando va al canal de Casa de la Fe Bronx. Hay un playlist, hay un playlist donde dice para el consumo de todos ustedes. Aquí está. Dice el primer, el primer tag dice, el primer tag dice home, dice videos, shorts, live, podcast, playlist. Cuando va a playlist, trate de estar pendiente acá para que sepa. Cuando va a los playlists, busque el playlist que dice Discipulado Vivir el Evangelio de Cristo. Mírelo aquí. Ahí está. Ese es el playlist y va al último capítulo, que es, ahí están todos los capítulos, capítulo 68, mírelo aquí. Usted lo toca y ahí sale sencillo, nada complicado y ahí puede ponerse al día. También cada vez, cada clase, el pastor Elliot hace un resumen muy importante. Ese resumen usted lo puede tomar, con ese resumen hace la reflexión. Si usted sigue el resumen, usted lo hace sin ningún tipo de error. Así que vamos a dejar al pastor Elliot con el capítulo 10 en el libro de Beacon. Pastor Elliot, te bendiga, papá. Amén. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien y qué bonito. Tenemos casa llena. Bueno, hoy comenzamos en la sección 10, quinto discurso, sermón en el Monte de los Olivos. Está basado en Mateo 24:1 a Mateo 25:46. Pero antes de entrar en esa lección, pues vamos a hacer un corto repaso de la clase previa. Amén. Estamos en letra B, ayes sobre los hipócritas, Mateo 23, del 13 al 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 7 veces en esta forma, ay de vosotros, guías ciegos. Una vez en esta forma. Hay que tomar nota de que el versículo 14 es un versículo espurio. En efecto, la hipocresía era el pecado radical de los escribas y de los fariseos, y por eso el que mejor les caracterizaba. Hipócrita significa en griego comediante en su acepción, porque el que es un hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Por muy bien actor que sea, y cuanto mejor actor, mayor comediante, peor hipócrita. Letra o número 1, perversidad. Mateo 23:13. El primer ay se dirige contra su perversidad y obstrucción. Ellos mismos rehusaban en el reino y estorbaban agresivamente a otros para dejarles entrar. O sea, que los mandaban al infierno o Guena. Ellos construyeron una montaña y la esforzaron de reglas adicionales, asegurando su propio poder y estatus. El segundo, censura que se apropiasen de las casas de las viudas y que lo encubriesen haciendo largas oraciones. Sabían que el cuidado de las viudas era de gran importancia a Dios y era el deber del pueblo
de Dios, especialmente para los líderes religiosos. Éxodo capítulo 22, del versículo 22 al 23, Salmo 68:5, Salmo 82 del 3 al 4, Proverbios 15:25, Isaías 1:17 y Jeremías 22:3. Punto número 2, proselitismo, Mateo 23:15. La tercera acusación contra ellos es su celo mal dirigido. Ellos llegaban a extremos inimaginables para conseguir un convertido, pero después de llegar a hacerlo, les hacían 2 veces más malvados que ellos mismos, o literalmente hijos de Gena. Número 3, el juramento. Mateo 23, del 16 al 22. En cuarto lugar, el Señor los denuncia por su razonamiento deliberadamente deshonesto. Ellos habían edificado un falso sistema de razonamiento para evadir el pago de votos. Los hipócritas se designaban como guías de los ciegos. Romanos 2:9. Pero ellos mismos eran ciegos y no calificaban como guías, pues ellos valoraban el oro por encima de Dios. El templo era la casa de Dios y el don sobre el altar. Riqueza en una u otra forma por encima del altar mismo. Punto número 4, diezmos. Mateo 23, del 23 al 24. El quinto ay es contra el ritualismo sin realidad. Los escribas y fariseos eran meticulosos en dar un diezmo al Señor de las plantas más insignificantes que cultivaban, o sea, que le costaba muy poco cultivar. Lo que Cristo les reprocha es que omiten lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Miqueas 6:8. Jesús utiliza una hipérbole describiéndolos colocando el mosquito y tragando un camello. Los fariseos estaban infinitamente preocupados por las minucias, pero muy ciegos a enormes pecados, como la hipocresía, la falta de honradez, la crueldad y la codicia. Santiago 2:10. Punto número 5, limpieza. Mateo 23, del 25 al 26. El sexto ahí tiene que ver con el externalismo. Ellos, cuidadosos por mantener una exhibición externa de religiosidad y moralidad, tenían los corazones llenos de rapiña y de injusticia. Tenían que asegurar que sus corazones estaban limpios por el arrepentimiento y la fe. O sea, del corazón sale todo. Mateo 15:19. Por eso, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Punto número 6, sepulcros blanqueados. Se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. El séptimo condena el ocultamiento de la hipocresía e iniquidad. Los sepulcros eran blanqueados para que los judíos no los tocaran sin querer y quedaran así ceremonialmente contaminados. Jesús asemejó los escribas y fariseos a sepulcros blanqueados que parecían limpios por fuera, pero que estaban llenos de corrupción por dentro.
Presumían de amables y afectuosos en el recuerdo que guardaban los antiguos profetas, mientras odiaban a los que eran sus contemporáneos, como Juan el Bautista y al propio Jesús. Adorando el pasado. Mateo 23, del 29 al 36. El ay final fue en contra de lo que podríamos llamar un homenaje externo y un homicidio interior. Los escribas y fariseos pretendían honrar los profetas del Antiguo Testamento, edificando y reparando sus sepulcros y poniendo guirnaldas en sus ornamentos. Jesús sabía que en tanto que ellos estaban adornando los sepulcros de los profetas, estaban además planeando su muerte. Jesús les reprende y les llama serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. Sobre ellos vendría toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde Adán hasta Zacarías, cuyo asesinato es recogido en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Último punto, lamento. Número 7, lamento sobre Jerusalén. Está en Mateo 23, del 37 al 39. Jesús se lamenta por la ciudad de la oportunidad perdida, Jerusalén. Va a ser asiento de guerra y confusión por cometer pecado grave. Lamentación 1:8. Mataban a los profetas y perseguían a los enviados por Dios. Hechos capítulo 2, Hechos 8:1, Hechos 9:2. Pero el Señor la amaba. Jeremías 31:3. Y muchas veces habría juntado protectora y amablemente así a sus hijos, como la gallina, pero no quiso. Salmo 91:4. Cristo sale del templo para no volver a él y al mismo tiempo les vuelve las espaldas a ellos. Llegaba el tiempo de dejar el mundo e ir al Padre. Juan 16:28. Para no ser visto después, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano. Hechos, capítulo 10, del 40 al 41. Y hasta aquí el repaso. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el repaso o un comentario, ahora es el tiempo para hablar. Si no, si todos estamos claros, pues gloria a Dios, vamos a entrar de lleno a nuestra lección. Sección 10, quinto discurso, sermón en el Monte de los Olivos, Mateo 24, 1 a Mateo 25, 46. Para comenzar, vamos a pedirle al pastor Wilson que se lea Mateo 24 del 1 al 3 para comenzar. ¿En la Biblia o en el libro? En la Biblia. Mateo 24. Ya. Y vamos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, perdón. Sí, para el 3. Ok. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo. Amén. Gracias, Pastor Wilson. Amén. La pastora Desiree, usted tiene puede leer los primeros dos párrafos. Hace tiempo que no la escucho leer. La fiesta del casamiento, que normalmente duraba de 1 a 3 semanas. Estoy leyendo lo que es, ¿verdad? No. No, no. Estamos en la página 220. Que yo tengo la El copia fin de de la edad. La sección 10, la página los 2 100. primeros hombres. No, letra A, el fin de la edad. Mateo 24. Sección Ponga 10, otro en lo veo. que mis hojas, es que Oh, ok, se está me... bien. Sección 10. Yo lo Ok, leo. pues Yo lo leo, Patito, yo lo léelo leo. tú. Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Oh, ok, Pastor, léelo. Yo lo leo. El fin de la edad, 24:151. Esto es me imagino que esto es un resumen. El sermón de los olivos, así llamado porque fue pronunciado en el Monte de los Olivos, es el único mensaje extenso que aparece en los tres sinópticos. Menciona Marcos 13:1 al 37, Lucas 21:5 al 36. Es muy significativo que trate de la segunda venida y del final de la edad. En su lugar, Juan en su evangelio nos presenta el último discurso de Jesús en el aposento alto. El tema de este discurso es el Espíritu Santo que hace que la presencia de Cristo sea real para nosotros. Sobre la interpretación del capítulo 24 ha habido mucha discusión y desacuerdo. Algunos lo vinculan con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Otros creen que se refiere completamente al final de los tiempos. Es probable que unos y otros estén equivocados. Parece que el material está entrelazado en grado considerable y algunas predicciones aparentemente pueden aplicarse a ambos periodos. Crisóstomo y algunos de los padres de la iglesia primitiva sostenían que todo el pasaje hasta el verso 22 se refería a la caída de Jerusalén. Esto es más satisfactorio que aplicar todo el capítulo bien a la caída de Jerusalén o al final de la edad. Sin embargo, una división tan rígida es probablemente demasiado exacta. Gracias, Pastor. Los capítulos 24 y 25 forman lo que es llamado el discurso del Olivete, llamado así porque este importante mensaje fue dado en el Monte de los Olivos. El discurso es enteramente profético, señala hacia adelante al periodo de la tribulación y la segunda venida del Señor. De manera primaria, aunque no de forma exclusiva, tiene que ver con la nación de Israel. Su marco es evidentemente Palestina. Por ejemplo, entonces en los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24:16. Su entorno es distintivamente judaico. Por ejemplo, orad para que vuestra huida no sea, en sábado. Mateo 24:20. ¿Usted cree que a los gentiles le importa si tienen que huir en un sábado? Bueno, ¿Verdad que no? Porque nosotros como gentiles sabemos que el Señor es Señor del sábado. Por eso es que estos versículos se trata del pueblo judío. La referencia a los escogidos, Mateo 24:22, debería ser comprendida como los escogidos judíos de Dios, no a la iglesia. ¿Cuántos saben dónde la iglesia va a estar cuando esto suceda? seguro. Aquí la iglesia no va a estar. Esto no es para la iglesia. Esto es para el pueblo judío. ¿Y cuánto no se quisieran quedar para esto que va a suceder? Amén, ¿verdad que sí?
Mira, nosotros estamos aprendiendo con la pastora Yaron en los lunes y te lo digo, lo que va a suceder aquí va a ser terrible. Como veremos más adelante, la iglesia no se encuentra en las profecías ni en las parábolas de este discurso. Amén. ¿Quién tiene el libro y quién quiere leer? Jorge Crespo, léete los próximos 2 párrafos. No te escucho. Ahora, por última vez, hasta donde lo demuestran los relatos, Jesús salió del templo. En ese lugar había sido rechazado por los líderes de la nación judía. Ahora la casa de estos quedaría desolada y pronto sería destruida. Los discípulos estaban ansiosos de mostrarle los edificios del templo. Josefo dice que el santuario mismo medía 50 metros de largo por idéntica altura. Herodes el Grande rectificó el templo a 516 a.C., comenzando en el año 18 de su reinado. Quería que fuera tan grande y glorioso como había sido el magnífico. magnífico. I can't pronounce that word, bro. El magnífico edificio de Salomón. La obra todavía continuaba en este proyecto durante el ministerio de Jesús, Juan 2:20, y cree que es posible que aún haya sido totalmente terminado cuando fue destruido en el año 70 después de Cristo. Sigue con el otro para terminar este párrafo. Ok, para la enorme sorpresa de los discípulos, el maestro les informó: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El cumplimiento literal de esta predicción en el año 70 después de Cristo fue colaborado por Josefo, que fue testigo ocular, y él dice que todo excepto el muro occidental de la ciudad fue tan totalmente derribado hasta los cimientos que nada quedó para que los que llegaran a ese lugar pudieran creer que hubiera sido habitado. Amén. ¿Sigo? No, hasta ahí. Ahora vamos para Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 14. Virgen, léete esa lectura. Un momentito, pastor. Amén. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén.
El discurso comienza con la significativa declaración de que cuando Jesús salió del templo y se iba, este movimiento especialmente significativo a la luz de las palabras que acababa de pronunciar. Vuestra casa os he dejada desierta. Mateo 23:38. Nos recuerda la descripción de Ezequiel de la gloria alejándose del templo. Ezequiel 9:3, Ezequiel 10:4, Ezequiel 11:23. Los discípulos querían que Jesús admirase la hermosa arquitectónica del templo con ellos. Pero Jesús les advirtió que el edificio quedaría totalmente destruido. Tito intentó salvar el templo, pero fracasó porque sus soldados lo incendiaron, cumpliéndose así la profecía de Cristo. Cuando el fuego derritió los ornamentos de oro, el metal derretido corrió entre las grietas de las piedras para tomarlo. Los soldados tuvieron que quitar las piedras una por una, tal como lo había predicho Jesús. Este juicio fue ejecutado en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos dirigidos por Tito saquearon Jerusalén. Miren, las palabras de Jesús, cuando el maestro habla y da un mensaje profético, todas las palabras en la Biblia que están marcadas en rojo van a suceder y no se cuestionan porque vienen de Jesucristo. Mire, el Señor va a utilizar a quien tiene que utilizar. En este caso, utilizó a los soldados romanos para que ellos mismos destruyeran el templo. Y mire qué cosa. Ellos querían el oro del templo, que el fuego fue tan intenso que fundió los ornamentos del templo que eran de oro. Y para estos soldados poder raspar el oro de esas paredes, pues, ¿qué hicieron? Tumbaron todas las piedras para poder saquear el oro. Dios va a utilizar a quien Él vaya a utilizar para llevar a cabo su propósito, porque todo fue creado por Él y para Él. Sí, pastor. Sí, añadiendo a lo que estás diciendo para consumo de los estudiantes, este es uno de los capítulos más importantes para los que les gusta la escatología y lo que se está estudiando los lunes. El estudio del capítulo 24 se considera el más importante para los estudiantes de escatología, el estudio del fin de los tiempos finales. Porque en este capítulo, para repetir lo que dice el maestro, Jesús responde a las preguntas más importantes que los discípulos le hacen acerca de la destrucción. El templo de Jerusalén, que el templo de Jerusalén es uno de los puntos más importantes para los judíos. Segunda venida y el fin del mundo. Y cuando usted estudia detenidamente estos primeros versículos, la pregunta clave está en el versículo 3. Dinos. O sea, ellos dicen, ellos están tan y tan temerosos de esta situación, porque como ellos no están entendiendo la profundidad del mensaje escatológico, ellos le dicen que estando en el Monte de los Olivos, otro punto importante es el Monte de los Olivos, en la escatología, porque eso lo estamos estudiando los lunes. Los discípulos se le acercaron aparte. Quiere decir que había más gente alrededor, Helio. Se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por eso usted como estudiante, usted como un buen creyente y un hijo de Dios, usted tiene que meterse en su cabeza que esto no lo dice Jeremías, y Jeremías es inspirado por el Espíritu Santo. Ezequiel
Isaías, David como profeta. Todos los que profetizaron en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí lo está hablando ¿quién? El Emanuel, el Dios con nosotros. Y está diciendo, y este discurso ocurre después que Jesús denuncia a los fariseos y los maestros de la ley, que tú lo dijiste en el capítulo 23. Después que denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley, viene este discurso del capítulo 24. Preguntas clave. Esto yo lo noté. Aparte, ¿cuándo será la destrucción del templo? A Eso eso es lo voy. que. ¿Cuál será la señal de su venida? ¿Cuál será la señal del fin del mundo? Las tres preguntas clave que debemos estar dándole vuelta a nosotros como estudiantes dentro del estudio de este capítulo. Gracias. Amén. Amén, pastor. Excelente. Y a esas preguntas, ya vamos. Amén. Hermana Wanda Rosa, léase el próximo párrafo en el libro de Beacon. Helio, ¿cuál es el que estoy perdida? ¿Cuál es Eh, el? Estamos en la sección 10, quinto discurso, sermón en el Monte de los Olivos, punto número 1, y estamos en la página Mientras Jesús, 221. mientras Jesús Ujú. Mientras Jesús estaba sentado en los declives del Monte de los Olivos, desde donde se completaba el área del templo, los discípulos le hicieron una triple pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Esto es mucho más específico que el pasaje paralelo de Marcos o Lucas, pero es difícil separar las respuestas a estas preguntas. Definitivamente no parecen estar contestadas en orden. Amén. Hasta ahí por ahora. En el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron tres preguntas. Número 1, ¿cuándo sería destruido el templo? Número 2, ¿qué acontecimiento sobrenatural precedería a su regreso a la tierra para establecer su reino? Pregunta número 3, ¿qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? La segunda y la tercera pregunta son básicamente casi las mismas. Amén. Vamos a seguir, que después vamos a elaborar en esto. Papito, continúa la lectura. La última palabra. La última palabra de la pregunta de los discípulos literalmente quiere decir edad, aion, o también siglo. Venida es parousia en griego, presciencia. Literalmente está al lado. Es traducida presencia en 2 Corintios 10:10 y Filipenses 2:12, donde se aplica el significado literal. También es usada a referirse a la venida de Estefanas, 1 Corintios 16:17, la venida de Tito, 2 Corintios 7:6-7, y en las versiones hispanas en Filipenses 1:26, refiriéndose a la presencia de Pablo. En todo el resto del Nuevo Testamento la encontramos empleada en relación con la segunda venida de Cristo, 18 veces, 4 de las cuales están en este capítulo, 3:27, 37 y 39. No se halla en otros 3 evangelios, los Hechos ni Apocalipsis. En cuanto a esto, Deisman escribe desde el periodo ptolomaico hasta la segunda centuria después de Cristo. Podemos seguir el derrotero
de la palabra en el Oriente como expresión técnica para la llegada o visita de algún rey o emperador. Hunt y Gingrich dicen que se refiere a Cristo y casi siempre su advenimiento mesiánico en gloria para juzgar al mundo al fin de esta edad. Amén. Gracias, papito. Amén. La expectativa de los discípulos era su poder, era su venida en poder y gloria para destruir sus enemigos y reinar sobre el mundo. O sea que los discípulos judíos al fin estaban esperando el reinado del Mesías. Su primera pregunta no fue respondida en forma directa. Jesús parece unir el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Lucas 21, del 20 al 24, con un asedio similar que tendrá lugar en los postreros tiempos. Las preguntas segunda y tercera reciben respuesta en los versículos del 4 al 44 de este capítulo. Estos versículos describen el periodo de la tribulación de 7 años que procederá al glorioso advenimiento de Cristo. A los que pertenecemos a la iglesia se nos ha anunciado que tendremos tribulación. Mateo 16, 30. Pero es algo muy diferente de la tribulación que será derramada sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios. Amén. O sea que la iglesia en este mundo vamos a tener que tribulación, vamos a tener problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Estos textos son totalmente escatológicos. Sí, pastor. Pregunta. Voy a tirar una pregunta, por favor. Contesten, aunque usted no sepa. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Segunda venida. Segunda venida. Quiere decir que la iglesia no va a estar aquí. No contesté. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver si toman café negro para que se levanten. Segunda venida de Cristo. ¿Quiere decir que la iglesia no va a estar aquí? Estoy haciendo la pregunta. Juanita No Rosa, ¿qué creo. tú crees? Yo no creo, porque si cuando Él venga, Él viene a buscarnos y a Muy resucitar a bien, todos. muy bien. Mamá, eso, así es que aquí, así que aprendemos. Así. Exactamente, exactamente. Esto está hablando, hay una diferencia entre el arrebatamiento. Acuérdate que nosotros somos escuela futurista. O sea, de las 4 escuelas de pensamiento que ya hemos estudiado, no vamos a entrar en eso. Nuestro pensamiento es futurista. Creemos que hay cosas que lo vamos a ver y todavía faltan cosas que literalmente vamos a ver apocalípticamente. Pero el arrebatamiento es muy diferente a lo que es la segunda venida de Cristo, que es lo que está enseñándonos nuestro maestro hoy. Primera de Tesalonicenses 4:16. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y aquí es donde habla acerca del arrebatamiento. ¿Se recuerdan que yo traje una vez a colación y en la iglesia hablé de los tiempos finales y hablé claramente de que la palabra rapto no está en la Biblia? La palabra rapto no existe en la Biblia. La palabra rapto nosotros la adoptamos por un individuo que es un teólogo de la Iglesia Bautista, se llama John C. Darby. John C. Darby en el año 1830 trae esa palabra en base a un discurso que él dio en su iglesia. Ya, se me fue la cámara ya, en el arrebatamiento, espérate. Se me fue la cámara de aquí de todo esto, diach.
¿Dónde está la cámara, bendito? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos hoy en que estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Pero hasta ahí me están dando instrucciones para que yo hable. Muy buena contestación, Wandita. Amén, amén. ¿Dónde estamos? Amén. Gracias, pastor. Gracias por ese buen comentario. Ok, pues ahora vamos a entrar a señales del fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante al punto número 1? Pregunta de los discípulos. ¿Estamos claros? Si estamos claros, pues yo quiero ver cuál fue la primera pregunta que preguntaron los discípulos. ¿Alce su mano o llamaré a alguien? Ok, Jorge Crespo. Jorge Crespo. Hijo micrófono. Hijo micrófono. ¿Que cuándo serían esas cosas? Ok, ¿y qué aprendimos y qué acabamos de aprender? ¿Qué serían esas cosas? Básicamente, ¿qué es lo que los discípulos querían preguntar con esa pregunta? ¿Ok? Sería, número 1, ¿cuándo sería destruido el templo? Amén, porque si vamos a Mateo 24, versículo 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿En lenguaje actual? ¿Quién se atreve? Ahí, está ahí. Pastor Wilson Mercado. No se oye. No te oigo. No se oye, no se oye nada. No, porque tienes que prender el micrófono, hijo. Mala mía. ¿Cuáles serían las señales de su venida? Es por la primera pregunta. Ok, pero acabamos de repasar esto y acabamos de enseñar y el hermano Jorge Crespo acaba de decir que eran cuándo sería destruido el El templo. templo. Básicamente eso es lo que los discípulos querían saber. Porque si vamos a Mateo capítulo 24, versículo 2, Jesús le está diciendo que todo este edificio será destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuál fue la pregunta número 2? ¿Qué señales habrá Las señales de la de perdón. tu venida Ok. y el fin de los siglos? O sea, ¿qué acontecimiento sobrenatural precedería a su regreso a la tierra para establecer su reino? O sea que básicamente los discípulos quieren saber cuándo el Señor va a regresar triunfante a establecer su reino. Amén. Y entonces la número 3. ¿Qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? ¿Qué señal? Amén. ¿Estamos claros? Ok, pues vamos a seguir para el punto número 2. Miriam, sí, pastora Yarolín Díaz. Sí, quería añadir que el templo fue destruido en el año 70 Ujú. Después de Cristo. después de Cristo por los romanos.
que ellos empezaron a destruir el templo y a quemar medio mundo y a decir que eran los cristianos que estaban haciendo eso. Y ahí comenzó la persecución bien fuerte en contra de los cristianos. Amén, amén, seguro que sí. Gracias por eso. Y acabamos de leer que los soldados de Tito buscando el oro del templo, y esto fue dicho por Josefo, el historiador. Amén. Ellos básicamente terminaron de remover las piedras buscando el oro que vertió entre medio de las grietas de las paredes. Wow, eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue que lo dijo? Jesús. Amén. ¿Y quién es Jesús? Hemos aprendido tantas veces que el pastor casi siempre lo menciona. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. O sea que si Jesucristo lo dijo, va a suceder. Amén. ¿Quién no ha leído? Luisito, Miriam, está bien, Miriam. Miriam. Léate, déjame ver. Léete Señales del fin. los primeros dos párrafos de señales del fin. Ok. Señales del fin, Mateo 24, 4 al 14. Parece que Jesús quiere responder primeramente la última pregunta a los discípulos. En esta sección se nos dan por lo menos 10 señales del fin de la edad. La primera es la aparición de falsos mesías. Muchos llegarán diciendo, yo soy el Cristo, es decir, el Mesías. La segunda señal nos informa de guerras y rumores de guerras. Estas casi han sido una plaga de cada generación, pero aumentarán terriblemente hacia el final de las edades. Jesús dijo, pero aún no es el fin. Es decir, el final se está aproximando, pero aún no ha llegado. Sigue. La tercera es pestes. La cuarta, hambres. Estas dos siempre marchan juntas. Y la quinta, terremotos. Todo esto será principio de dolores. La última palabra literalmente significa dolores de parto, donde está traducida dolores que llegan a la mujer encinta. Las perturbaciones enumeradas aquí serán la característica del periodo precedente a la edad mesiánica en su manifestación final durante el milenio. Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Durante la primera mitad de la tribulación aparecerán falsos mesías que conseguirán engañar a grandes multitudes. El actual surgimiento de falsas sectas puede ser un preludio de eso, pero no un cumplimiento. Estos falsos guías religiosos serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Estos engañadores, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Vamos para primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 19. Luisito, si lo tiene, lo puedes leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Prende el micrófono porque no te oigo. ¿Es a mí? Está bien, léelo tú. Luisito Morel. Léelo tú, Luis Morel, y después Luis Fuente va a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y después el 3. Ok, Luis Morel, dale. Del 18 al 19. Sí. Ok. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, gracias. Luis Fuente, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y brinco al 3, ¿no? Sí, correcto. Ok, ok. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén, gracias. Ah, Estos gracias. engañadores llegarán a ocupar púlpitos en la iglesia. Llegarán a decir, yo soy el Cristo. La fuerza de tales engaños será tal que muchos serán arrastrados a la perdición, incluso los que parecían estar firmes en la fe. Habrá guerras. Apocalipsis capítulo 6 del 3 al 4. Vamos para Apocalipsis capítulo 6 del 3 al 4. ¿No tienes madre? 6. Sí, Apocalipsis capítulo 6 del versículo 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se montase unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. O sea que esto va a ser la fuerza diabólica a todo dar. Este caballo va a tener, una influencia y no va a ser un caballo literal. ¿Cuántos saben que esto no va a ser un caballo literal? Esto está hablando en el mundo espiritual, pero este espíritu va a tener una fuerza persuasiva tan tremenda que va a remover la paz totalmente del mundo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los hombres van a salir a guerra. Va a haber rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Será fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad. ¿Cuántos han escuchado de guerra y de rumores de guerra? Mire, ha visto la Primera Guerra Mundial, que murieron millones de millones. La Segunda Guerra Mundial, que murieron aún más millones. Estuvo la guerra de Corea, estuvo la guerra de Vietnam, estuvieron las guerras civiles. Toda esta época de todos estos muertos no va a ser nada en comparación a la gran tribulación. Esto va a ser horrendo, horrendo, horrendo. Haciendo la aclaración, Helio, que aunque hayan rumores de guerra hoy en día siguen los rumores de guerra. Cuidado cuando escuchen ustedes que que estos son, que alguien diga que son eventos del fin o que ya viene Cristo. Nada de esto puede predecir la venida de Cristo. Nada. Ni aún los mismos ángeles que están en el cielo saben la hora que vendrá que vendrá el Maestro. Él quiere que nosotros estemos apercibidos, preparados siempre, como si viniera en este momento. Porque lo que está buscando es que seamos perseverantes y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire, como el pastor dice, si usted se cree
que estos rumores de guerra y esta guerra, la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, esto no va a hacer nada. Vamos para Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. Sí, léelo, Pastora Madre. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, usted sabe, ¿quién sabe cuál es la población actual del mundo? Ah, yo lo tengo aquí. ¿Cuántos billones hay? Y esto lo Es estamos aprendiendo con la pastora Carol los 6.7, lunes. casi 7 billones. Como, eso es de los que están registrados. Y los que están escondidos por ahí, ¿no? Y yo puedo decir que hay por lo menos medio millón a 3/4 a 700 millones que no están registrados. O sea, imagínense, una tercera parte de la humanidad, estos ángeles serán soltados, ¿ok? Y la venida de Cristo, no la venida, pero el rapto está tan cerca a ocurrir que el río Éufrates, donde están esos ángeles debajo del río Éufrates, se está casi secando. Exactamente. ¿Cuánto está? Como 90% o 80% Más o como menos para secarse totalmente. para Exactamente. secarse Sí, está seco. totalmente. Mire, la palabra dice que cuando se seque ese río, esos ángeles van a ser soltados. Y eso ¿usted cree que está mala la cosa ahora, que hay caos en la tierra ahora? Oh, gloria a Dios, pero ¿cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Porque yo no voy a estar aquí y usted no va a estar aquí. Amén. Y Elio, estar apercibido significa que no nos conformemos con el mundo, con lo que está pasando. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando los otros días, Desi decía, meterse en un tren ahora, en los subway, le da pánico a cualquiera. Porque el asunto es que te brincan y tú no sabes si la policía ni te va a ayudar en el Amén. momento. O sea, nosotros ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor a veces crea un conformismo. Y ojo con esto, nosotros entendemos que mientras la maldad crece, el amor de muchos se enfriará. O sea, no, el enemigo va a tratar de clausurar nuestro sentido para entenebrecer nuestro espíritu. Otra cosa, en el 2024, según la inteligencia artificial, la población mundial alcanzó los 8.156 millones de personas en el mundo. Billones. No, 8.156 millones son 9 billones de personas y se proyecta que siga creciendo alcanzando un máximo de alrededor de 10.300 millones, que vienen siendo 11 billones en este siglo XXI, lo que significa que la población mundial ha superado los 8.000 millones y continúa en aumento 9 billones. Esto es una cosa increíble. O sea, ya mismo vamos a dormir uno encima de otro. Wow. De tanta gente que hay en el mundo. Increíble. Wow. Mire, dice la palabra que va a haber hambre, epidemia, terremoto en diferentes lugares. Vamos para Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mire, va a ser un tiempo de angustia. La angustia va a ser tan grande, pero tan y tan grande. Imagínese una tercera parte, vamos a poner 8 billones. Una tercera parte de 8 billones son aproximadamente 2.6
billones de muertos, de hombres muertos. Imagínense la pestilencia, las enfermedades que van a haber por todos estos muertos. Imagínense que estos muertos, la mayoría de estos muertos los van a tener que quemar porque no va a haber dónde enterrar tanto muerto. Imagínense la pestilencia que va a haber. Va a ser una cosa horrenda. Y como el pastor dice, mire, vamos a preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y vamos a estar listos para poder escapar de estas cosas venideras. Y Los líderes, sí, Elio, antes que siga añadiendo, porque tú sabes que la pandemia es siempre desde el principio sabíamos que eso es un cuento inventado, pero le salió el tiro por la culata porque claramente hubo tantos muertos y la gente se moría de ataque al corazón y era COVID. La gente se moría porque estornudaban y era COVID. La gente se moría porque le dio un doble de cabeza y era COVID. Todo era COVID. Y no es para menos saber que se inventó un buen virus para poder matar millones de personas murieron en esa pandemia. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a Montera, le logré preguntar cómo pudieron ellos, el de la funeraria, cómo pudieron ellos trabajar esto. Y él decía, esto es una cosa que no se podía creer. Cuando tú ibas a los freezers y los cuerpos estaban uno encima de otro, uno encima del otro, uno encima de otro, y había tanto y tanto temor porque sacaban los muertos y los dejaban en medio de los pasillos cogiendo calor. sí. O sea, que eso era una cosa terrible y eso era un poquito de pandemia. ¿Ah? Eso era un poquito de pandemia. Imagínate en este tiempo que está hablando el Salmo 20, el Mateo 24, en los tiempos apocalípticos. ¿Cómo será esto, mi hermano? ¿Cómo será esto? Eso Yo va a no ser quiero estar terrible. ahí. Va a ser terrible, pastor. Yo vivo al cruzar la calle de un hospital y yo conozco gente que trabajan ahí. Y vi los videos de los muertos que habían en el basement de ese hospital. Eso era como 3 pies muertos encima de muertos, esperando que llegaran los vagones. Eran vagones. Entonces, al lado del hospital habían 3 o 4 vagones donde metían muertos y metían muertos y metían muertos. Eso fue algo increíble. A cada rato veíamos nosotros los body bags saliendo de ahí, pero y apestaban, pastor. Apestaban. Sí, Imagínate. Jorge Crespo. Donde yo trabajo en la morgue, tenían la calle 30, habían 25 trailers con 500 muertos en cada trailer Wow. y no daban los doctores para hacerle la autopsia a todos estos cuerpos. Estuvieron ahí por meses. O sea, como el Ahí en pastor la calle. dice, todo le pusieron que era COVID. Y después nos Oh, enteramos que por cada muerto, ya tú sabes que eran como $100,000 que el gobierno le daba para mejorar, que ahora mismo están reconstruyendo el Lenox Hill Hospital. Hicieron uno nuevo en la Tercera Avenida y ahora en Lexington Avenue van a añadir como 10 pisos para arriba. Ese fue todo el dinero del COVID. Pero bendito Dios. vamos a seguir. Los líderes del mundo están alarmados por el hambre debido a la sobrepoblación, pero esta quedará acentuado por la escasez debida a las guerras. Los terremotos están atrayendo más y más atención pública, no solo los que están teniendo lugar ahora, sino aquellos que se esperan. Esto es solo una pequeñez y no el cumplimiento final de las palabras de Jesús. Principio de dolores. El desencadenamiento de los dolores de parto que producirán un nuevo orden bajo el Mesías, Rey
de Israel. O sea que esta palabra principio de dolores la comparan como dolores de parto. Va a ser un dolor tan grave que solo las mujeres pueden describir esos dolores. Pero qué bonito que cuando vienen esos dolores grandes, ¿qué es lo que viene detrás? Un niño o una niña hermosa. Y en estos dolores de parto que el pueblo de Israel y los que se queden para la gran tribulación, ellos pueden esperar después de este dolor de parto un reinado glorioso teniendo a Jesús como rey. Amén. Vamos a continuar. ¿En dónde nos quedamos con la lectura? Estamos en el punto 4. Creo que es la sexta Ok, señal. la sexta La señal. séptima, sí. La sexta señal de Miriam, léelo. Lee los dos párrafos. La sexta señal es la persecución. Los seguidores de Cristo serán entregados a tribulación. La palabra clipsis proviene del verbo tribo, que significa, entre otras acepciones, oprimir, angustiar. Aristóteles la emplea con su significado literal de presión, apretar. En la Septuaginta y en el Nuevo Testamento es usada metafóricamente para designar tribulación. Esta viene del latín tribilum, instrumento para desgranar y desvainar granos o legumbres. La palabra griega usada describe la presión de las uvas para extraer el vino. Las dos ideas conducen al significado de lo que es tribulación o aflicción. El término describe vívidamente la presión de la persecución constante. ¿Sigo? Sí. La séptima señal, íntimamente vinculada a la anterior, es que muchos tropezarán. Escandalizo. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La octava señal es la aparición de falsos profetas que engañarán a muchos. Uno no puede dejar de mencionar la aparición de tantos falsos cultos en los últimos años. La novena señal que se halla solo en Mateo es la falta de amor por haberse multiplicado la maldad. Literal, contravención, ilegalidad. El amor de muchos se enfriará. Este último verbo solo se encuentra aquí en todo el Nuevo Testamento. Es una amonestación solemne y muy pertinente en estos días de tanta perversidad. Léete el próximo párrafo. Es interesante notar el sustantivo ágape, amor, que ocurre solo aquí en Mateo. No está en todo Marcos, una vez en Lucas 11:42, aunque el verbo agapao se encuentra muchas veces en los tres. En las epístolas encontramos el empleo más importante de ágape. Amén. Gracias, hermana Miriam. Los creyentes fieles experimentarán una gran prueba personal durante la tribulación. Apocalipsis 3:10. Léelo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Gracias, pastora Raven. Las naciones llevarán a cabo una intensa campaña de odio contra los fieles del Señor. Marcos 13:9. Muchos apostatarán para no sufrir
y morir. Vamos para Mateo, capítulo 13, 21. Mateo, capítulo 13, versículo 21. Si lo tienes, papito, léelo. Amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. O sea que muchos van a apostatar y muchas de esta gente no tienen raíz. La iglesia va a estar aquí para este evento. ¿Quién me puede contestar esto? ¿Quién se atreve? No quiero pastores contestando. Feli, ¿qué tú crees? Según, según lo que estamos hablando aquí, ya no vamos a estar aquí. Amén. Ya no vamos a estar aquí. Amén. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos plantados en buena tierra fértil para poder echar raíces para cuando venga el tiempo de la prueba, no apostatar. Amén. Y cuántos saben que aunque la iglesia no va a estar aquí presente, pero en estos días, hoy en día, nuestra prueba también va a ser, nosotros vamos a ser probados. Nuestras creencias, nuestra fe va a ser probado. Amén. Yo siempre digo, Helio, yo siempre digo que estamos en principio de dolores, Sí, porque seguro, yo honestamente también. lo que estamos viviendo no es fácil y ahora mismo estamos viendo una apostasía tremenda dentro del gremio no cristiano, porque cristiano es el seguidor de Cristo, del gremio de los creyentes evangélicos. Hay una apostasía tremenda, se están aceptando prácticas que van en contra de los principios bíblicos establecidos por el maestro. Y obviamente usted tiene que saber que todo esto es principio de dolores cuando comienza la apostasía. ¿Dónde comienza la apostasía? Dentro de la iglesia. Amén, seguro que sí. ¿Y cuál era la cantaleta del apóstol Pablo? Lea las cartas con todo, continuamente. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos apóstoles, los falsos cristos. Cuidado, no sean engañados porque el enemigo se disfraza de oveja y es un lobo rapaz. Amén. Estamos viviendo en principios de dolores, caballero. Amén. Gracias, pastor. Vamos para Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Y esto tiene que ver con muchos apostaron para no sufrir y morir. Pastora Marín, léalo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire, que Dios no quiera, que Dios no quiera y que nos libre. Pero si por una razón u otra alguien se queda, ¿por qué digo alguien se queda? Porque yo estoy seguro de que yo me voy con Cristo. Yo estoy 100% seguro. Gloria a Dios. Pero si alguien se queda, si alguien se queda aquí para la gran tribulación, va a ser un tiempo extremadamente muy difícil. Elio, ¿puedo? Sí. Aquí un versículo que tengo de Hebreo, que lo voy a leer porque es Ok, que, léelo. sí, chico, que esto es un versículo bien bueno, bien bueno. Pero, porque si pecaran, vamos a leerlo del 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Esto es escatológico. Advertencia al que peca deliberadamente. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque la gente, ya a la vez que pierden el respeto al Espíritu Santo, se entenebrece el sentido y pisotean la sangre del sacrificio del que murió en la cruz. Sino una horrenda, mira lo que dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Es que yo lo menciono con gusto. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y esto se va a Levítico y Deuteronomio, a la ley de Moisés, para dejarle saber al pueblo judío que también, aunque tú peques siendo judío, el mismo pecado es en contra del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ay, Dios mío. Wow, eso es una horrenda expectación de No, juicio. no. Horrenda. Y si tú vas en este capítulo lo quieren sacar de la Biblia. El capítulo 10 completo. Gracias, pastor. Y mi madre. Aún los miembros de su propia familia se entregarán unos a otros. Vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 53. Pastora Marinero, Lucas 12, 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Mire, y eso está sucediendo hoy en día. Estaba sucediendo desde los tiempos de Cristo, pero este versículo también se puede usar escatológicamente para el tiempo de la gran tribulación. Mire, y para esta cuestión del COVID, yo tuve familiares que hasta me hablaron malo porque yo no me quería poner la dichosa vacuna. Ah, tú eres un contribuyente de porque esta enfermedad se sigue regando. Imagínese, eso fue during COVID. Imagínese en la gran tribulación, cuando el enemigo tenga la autoridad para hacer lo que le dé la gana y va a hacer guerra contra el pueblo de Dios que se quede, contra los judíos y los que se queden, y con los convertidos de la gran tribulación, y dice que los va a vencer. Los va a vencer. Esto no va a ser nada, pero nada fácil. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a multitudes de gente. No tiene que ser confundido con los falsos mesías del verso 5. Los falsos profetas pretenden ser portavoces de Dios. Sus profecías no siempre se cumplen y sus enseñanzas siempre apartan a los hombres del verdadero Dios. La mención de los falsos profetas añade una confirmación de que la tribulación es primeramente de carácter judaico. Los falsos profetas están asociados con la nación de Israel. En la iglesia el peligro procede de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1. Con el dominio de la maldad, los afectados humanos serán menos y menos evidentes. Los actos de falta de amor serán comunes. O sea, mire, si usted no tiene la marca de la bestia en la gran tribulación, no va a haber misericordia de tu papá hacia ti, de tu mamá hacia ti, si se quedó de tu hermano hacia ti. Eso va a ser un odio que va a haber en contra del pueblo de Dios. Los lazos familiares, mire, eso va a ser una cosa terrible. El poder satánico
va a cubrir la tierra. Y como este internet que nosotros usamos el teléfono, todo eso va a estar controlado por la bestia, el anticristo. Y tú sabes que yo digo, Eli, perdona que te interrumpa. Yo tengo una opinión, o sea, no quiero que vacas sagradas comiencen a darse cantazos en el corral así. Pero yo creo que que la marca de la bestia es un símbolo, que no es literal. O sea, es mi opinión personal. Que no es literal. Creo que el que persevera hasta el fin, ese versículo es bien importante en en ese contexto profético, apocalíptico, porque aunque la iglesia no está y la gente siempre ha dicho que el Espíritu Santo no va a estar, eso es una gran mentira. El Espíritu Santo siempre está y estará hasta que se acabe. Si tú recibes en tu corazón, esta es la parte que yo siempre he tratado de llevar. La bestia y el sello de la bestia es totalmente espiritual y está en el corazón. Es lo mismo que pasa en el pecado hoy en día. Es el pecado. Porque, ¿qué pasa si el que le faltan los dos brazos? ¿Qué pasa si el que le falta la mano derecha? O sea, para mí, totalmente, esto tiene que ver espiritual. Cuando tú te rindes espiritualmente, tú le estás diciendo a Satanás, niego la eficacia de Cristo, dame comida y ya me rindo a ti. Somos una opinión bastante personal que espero que me la respeten. Amén. Y cuando el pastor hablaba, me viene a la memoria Esaú, Ajá, que tuvo una hambre intensa y ajá. por la hambre menospreció su primogenitura. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, muy buen Pues, ejemplo, Elio. pues así va a ser, así mismito va a ser en la gran tribulación. O sea que la gente van a querer ser parte de este sistema. Van a querer ser parte de este sistema y entonces los que no quieran ser parte de ese sistema, pues automáticamente van a ser categorizados como enemigos del Estado, y no del Estado, y no de la nación, enemigo mundial, porque va a haber a One World Government, un Exactamente. gobierno mundial. Vamos a continuar con la lectura. Entonces vamos a pedirle. ¿Quién está por ahí que lea rápido? Pastor, lea usted para que lo lea rápido. Tiene la lectura. Déjame a mí, déjame curarme aquí. Hay una promesa, ¿verdad? Sí. Hay una promesa para los perseguidos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13. Tiene idénticas palabras en Marcos 13b. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero la palabra paciencia proviene de la misma raíz de perseverar. Muy interesante. Además, la palabra poseer, usada en algunas versiones, significa ganar, como la versión Valera, o adquirir. Así, la forma empleada por Lucas tiene el mismo significado que la de Marcos y Mateo. Muy buen párrafo ese. La 10ª señal, solo en Mateo, es la evangelización del mundo. Versículo 14. Este evangelio del reino. El mismo evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, será predicado, anunciado, proclamado en todo el mundo. Ocumene, la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra oikumene fue usada primero por el mundo griego como Demóstenes, más tarde por el Imperio Romano y finalmente por todos, puesto por que la totalidad de las naciones en el sentido general del término han escuchado el evangelio en cierta medida y los medios de comunicación están apresurando el proceso en la actualidad. Nos parece que nadie puede negar
la posibilidad de que esta última parte de la señal ya se haya cumplido. El final de la edad puede sobrevenir en cualquier momento. Ahora yo Amén. tengo una pregunta, Helio. Sí. Como me dijo Molusco, qué nervios. ¿Tú crees que ya el evangelio se haya predicado por todo el mundo? A eso voy. Muy bueno, muy bueno. Dame señal, tírame la pista, papi, tírame la pista. A eso voy. Eso lo vamos a cubrir ahora en este punto. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto significa que las almas de los hombres serán salvadas en aquel tiempo que, oh, espérate. Esto no significa que las almas de los hombres serán salvadas en aquel tiempo por su perseverancia. La salvación es siempre presentada en la Biblia como un don de gracia de Dios y su recepción por la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Se trata de una declaración general de que cuantos se mantengan firmes soportando la persecución sin caer en la apostasía, serán liberados en la segunda venida de Cristo. Vamos para Apocalipsis capítulo 24 y Apocalipsis 7, 9 y después el versículo 14. Apocalipsis 24. ¿Lo tiene Sari? Si lo tiene Sari, léalo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, van a ser salvados, pero una mayor parte de esta gente que acaba de leer la hermana Sari, van a ser ¿qué? Decapitados. ¿Por qué? Por no recibir la ¿qué? Sí, lo puede decir, dígalo. La marca. La marca de la bestia. O sea que van a haber repercusiones para las personas que se queden. ¿Verdad que sí? Van a haber unas repercusiones bien, pero que bien gravosas. Vamos para Apocalipsis, capítulo 7. Pues yo me quedo. Helio, espérate, Helio, vamos a volver ahí. Pues yo me voy a quedar. Tacho, no te quedes. No, porque fíjate, porque si es así de fácil que me van a cortar la cabeza por no marcarme, si es así de fácil, o sea, vamos a pensar a ver cuál es el contexto de la decapitación aquí. O sea, tenemos que llevarlo a un argumento, porque si es así de fácil que me van a cortar la cabeza, pues pues dale, ahora mismo yo me retiro de esto, ahora mismo. ¿Entiende mi punto? O sea, la muerte huirá, la muerte huirá. Los decapitados, ¿en dónde fue que estaban, que se les cortó la cabeza? Eso hay que llevarlo a un contexto. Eso hay que llevarlo a un contexto. Porque si yo ahora mismo estoy sufriendo para tratar de salvarme, porque entonces tengo que agitarme para yo salvarme si me van a cortar la cabeza. ¿Entiende mi punto? ¿Entiende? O sea, ¿entiende el sentido lógico de lo que estoy tratando de llevar aquí? Mira, hay dos vertientes. Acabo de encontrar algo aquí interesante.
y antes de que termines esta parte, mira, hay dos argumentos de estas dos escuelas. Y esto es muy interesante lo que acabé de encontrar y me parece muy interesante que usted solamente escuche esto, esto va a estar grabado. Argumentos a favor de una marca literal. El texto habla de una marca específica en la mano o en la frente, ¿verdad? Se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13:16. La palabra griega para marca es charagma, que significa una inscripción grabada o impresa como un sello o un tatuaje. Esto sugiere algo visible. Esta escuela está hablando a favor de la marca en la frente y en la mano. Esto sugiere algo visible y físico. Esto se relaciona con el comercio, que ninguno que pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. Si la marca permite transacciones comerciales, parece indicar que es un sistema financiero, Helio. Esto es un sistema Sí, financiero. Eso totalmente. definitivamente es un gobierno, como tú dijiste, un solo gobierno. Yo opino que el anticristo puede ser o una persona, o una familia, o un poder. O un poder. Yo lo dije en la iglesia recientemente. En la era moderna, esto se ha asociado con microchips, identificaciones biométricas o sistemas digitales. Estoy leyendo. Número C. Se relaciona con una imposición global, lo que dijo Helio. Acuérdate que el libro de Apocalipsis es simbólico. Hay muchos símbolos, hay muchos números, hay muchas metáforas que hay que saber interpretar. La marca no es opcional, sino impuesta sobre todos. Apocalipsis 13:16. Esto sugiere un control totalitario. Ahora, hay una escuela que argumenta a favor de que esto es una marca simbólica y utilizan textos de la Biblia para apoyar su argumento. La Biblia usa la frente y mano como símbolos espirituales. Deuteronomio 6:8. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Acuérdate que lo estudiamos hace unas semanas atrás. Amén. En el Antiguo Testamento, la frente y mano representan pensamientos y acciones. Esto está brutal, hermano. Esto está brutal. La marca podría ser una señal de sumisión total al anticristo y su sistema espiritualmente. No una marca física. Como hablábamos el domingo, el adulterio espiritual. El adulterio espiritual. Número B, contraste con el sello de Dios. Apocalipsis 7:3 dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dios marca espiritualmente a sus siervos en la frente. Si el sello de Dios es simbólico, la marca de la bestia también podría serlo. Estamos hablando argumentos, tú sabes, exegéticos. Está muy chévere. Sí. La adoración, número C, es el elemento clave. La adoración de nuestro corazón hacia el anticristo. Si alguno adorara la bestia, si alguno adorara la bestia y su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, precede a la marca. Si alguno adora a la bestia y su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. La marca está asociada con la adoración a la bestia y puede simbolizar una entrega total al sistema del anticristo. Ahora, ¿cuál es la interpretación según ambas escuelas más probable? Dice este teólogo. Termino con esto. Ambas perspectivas pueden combinarse. Número uno, la marca puede ser literal, un sistema de control financiero y al mismo tiempo espiritual, un acto de lealtad al anticristo. Si el sistema de la bestia controla la economía mundial, los que acepten estarán rechazando a Dios y sometiéndose al anticristo. Recuerda que cuando el apóstol Pablo, que precede a todas estas cosas, esto es Juan el vidente. Juan el vidente tiene una conversación con Cristo y Cristo le está diciendo los sucesos que están por venir y todo lo que va a pasar. Pero ya en Mateo 24, Jesús arremete contra toda esta gente hablándole la verdad. Pero Pablo le está diciendo claramente que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, Helio. Amén. Que renovemos el espíritu de nuestro conocimiento y que no caigamos en el engaño de las corrientes de este mundo. Entonces, significa que si el sistema de la bestia controla la economía mundial, los que acepten estarán rechazando
a Dios y sometiéndose al anticristo totalmente. El corazón, el enfoque está equilibrado. Habrá un sistema mundial que controlará la economía. Las personas aceptarán la marca conscientemente, sabiendo que están adorando al anticristo. No será accidental. Nadie tomará la marca por error o por desconocimiento. Ellos van a saber lo que están haciendo. No es que estarán así diciendo, déjame hacerme loco, serán los Ellos van a querer esta marca. Exactamente, exactamente, exactamente. Apocalipsis 14, 9 al 10 dice, quienes tomen la marca serán condenados eternamente. Ahora, yo no quiero estar para esto. Yo no quiero inventar para que me estén no, porque ahí dice decapitado que me corten la cabeza. No, yo no quiero estar, yo no quiero inventar. Yo no quiero inventar. Yo quiero irme en el tren, ese tren que venga primero. Entonces aquí dale, papá, está bueno. Bueno, la pastora Yaroni quiere opinar. No quiero opinar, porque yo tampoco me quiero quedar. ¿Sabe por qué? Porque mientras todo esto está ocurriendo en el mundo, la iglesia está de fiesta en el cielo con Cristo. Dios, me desaparecí. Mira, yo me fui con Cristo, yo no estoy ahí. Amén. Y como hemos aprendido con la pastora Yaroni, mire, la iglesia va a tener una vestidura de lino Eso es, Y entonces, gloria a Dios. La iglesia va a ser parte del ejército celestial que va a bajar con Cristo. O sea que los que se queden en la gran tribulación no van a tener parte en eso. Entonces, mire, nosotros como iglesia, cuando vengamos a reinar con Cristo, a ser parte de su reino, pues vamos a tener unos cuerpos glorificados. Amén. Así que, ¿por qué la gente se quiere perder esta gran bendición? Y si hay algo que el humano valora, es su propio pellejo. Yes. Su propio pellejo. Imagínese que usted se está muriendo de hambre porque no va a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder hacer absolutamente nada hasta que te rindas, como el pastor dice, hasta que te rindas tu voluntad y espiritualmente a la adoración de esta bestia. Mire, la gente, ellos van a querer lo que la bestia le ofrece, porque va a ser una prosperidad terrible, una prosperidad diabólica que va a haber. Y la gente van a querer eso. Ellos lo van a querer. Y entonces muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a ser como Esaú. Van a tener hambre y van a vender su salvación por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas o por beneficios que el anticristo le pueda dar. Vamos a continuar, porque quiero cerrar la clase. El evangelio del reino es las buenas nuevas de que Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra y que aquellos que le reciban por la fe durante la tribulación gozarán de las bendiciones de su reino milenial. Amén. El versículo 14 se usa a menudo erróneamente para demostrar que Cristo no podría volver en cualquier momento por la iglesia, pues muchísimas tribus no han oído aún el evangelio. La dificultad queda eliminada cuando nos damos cuenta de que se refiere a su venida con sus santos y no a por sus santos. Y esto se refiere al evangelio del reino, no al evangelio de la gracia de Dios. Mateo 4:23. Hay un notable paralelo entre los acontecimientos relacionados entre los versos 13 al 14 y los de Apocalipsis 6:1 al 11. El jinete sobre caballo blanco, el falso Mesías. El jinete sobre el caballo rojo, guerra. El jinete sobre el caballo negro,
hambre, el jinete sobre el caballo verdoso pálido, pestilencia o muerta. Las almas debajo del altar son las almas de los mártires. Vamos para Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Papito, léelo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en él la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, ahora léete el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Mire, sí, pastora Yaroli. Sí, que para ese tiempo en el mundo van a estar los 144,000 israelitas de los de Israel y ellos van a estar proclamando la verdad. También van a llegar los 2 testigos que van a bajar y van a estar predicando. Las personas van a ser salvas. Y aquí en lo que Papito acaba de leer son de diferentes naciones, diferentes, no son solamente judíos en este momento. Los mártires son de todos. Y estas son las almas que están debajo del altar en el cielo que están clamando. Y Jesús le está diciendo, no se preocupe que la venganza es mía, yo me voy a ocupar de esto. Amén. O No se sea, preocupen. lo que la pastora está hablando es al evangelio del reino. Del reino. Los 144,000, ellos van a preparar a las almas, van a predicar y va a haber una cosecha de almas innumerables, como lo describe Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, podemos cerrar la clase, pastor. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hable ahora y hable para siempre. Pregunta. Tremenda